bien, repito, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos das la bendición de poder estar delante de ti, de poder alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor. Gracias. Pero, Señor, en este momento nos disponemos a mirar tu palabra. Señor, te pedimos tu ayuda. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puedes guiarnos, dirigirnos, que tu Espíritu Santo, pues, Señor, ilumine nuestras vidas y nos haga ver lo que debemos ver en tu palabra y tomarlo y atesorarlo, vivirlo, practicarlo, porque de allí es donde recibimos grandes bendiciones. Permítenos, pues, de tu ayuda y, Padre, te pedimos tu guianza, tu dirección, pues reconocemos que sin ello nada podremos hacer. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Ocupe su lugar. Nuestro tema a considerar es: callemos a los que nos critican. Pero fíjense bien, callemos a los que nos critican. Pero si ustedes se acuerdan de la última bienaventuranza que la describe el capítulo 5 de San Mateo, dice que ninguno de nosotros, dice que debemos de ser bienaventurados cuando se nos persigue, pero que ninguno de nosotros dice, seamos agredidos porque hacemos algo malo. Dice que hablen de ti, pero mintiendo. Cuando alguien dice algo de ti, pero es mentira, no te preocupes, no hay por qué preocuparse. La cosa está cuando hablan de ti y lo que dicen de ti es verdad. Ahí es donde hay que preocuparse. Bueno, quiero en esta hora presentarles esto. Callemos a los que nos critican. Y alguien podría pensar una crítica en relación a cómo ves, cómo te viste, cómo te peinas, cómo caminas, cómo... No, nada que ver. No estamos hablando nada de eso. Y vamos a ver lo que la Biblia, la palabra del Señor nos enseña. Pedro tenía un amor tierno para otros cristianos. La ternura de Pedro se manifiesta en la expresión amados. Es muy importante lo que Pedro está diciendo y está comenzando precisamente el versículo 11 diciendo: amados, amados.
indica sin duda alguna su amor por los creyentes, su profundo amor por los creyentes, a los que estaba escribiendo. Sin duda que cuando miramos esa expresión, necesitamos hoy esa clase de amor entre los creyentes. Pedro se sentía identificado con los que sufrían por Cristo. Él se identificaba con ellos y les dice: os ruego como a extranjeros y a peregrinos, ¿sí? Les ruego como a extranjeros y peregrinos. Generalmente, vaya, un extranjero es alguien, por lógica, no es del lugar, viene de otro lado, es un extranjero. Un peregrino igual es un caminante que va en una dirección. Se detiene por alguna razón, y dice, o sea, no es del lugar. A lo que me refiero es que no es del lugar, no es del sitio, no es del área, no. Es un visitante, es alguien que... Y Pedro les está diciendo: les ruego como a extranjeros y a peregrinos. Sin duda que describe un saludo de comprensión. Entiende Pedro y comprende. Él sabe que el mundo está en contra de aquellos que viven para Cristo, que no son gratos, que no son agradables, ¿sí? Eso es lo que está dando a entender Pedro. ¿Cómo podemos silenciar a los que persiguen con palabras, agreden con palabras, o tratan de destruir con palabras? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cuál actitud asumir para poder contrarrestar ese tipo de acciones que frecuentemente se están, hermanos, dirigiendo hacia los verdaderos cristianos, hacia aquellos que verdaderamente conocen y saben del Señor? Quiero presentarlo primero. En primer lugar, versículo 11. Versículo 11. Mire, fíjese bien cómo dice el texto y les presento lo primero. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primer asunto. ¿Cómo podemos callar a los que nos critican? Sea limpio. Repito, sea limpio. No hay más. No hay más. Tenemos que aprender precisamente de lo que el apóstol está escribiendo en esta carta. Que os abstengáis, está diciendo, ¿sí? Que os abstengáis. Esta es una guerra en la que estamos metidos todos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra el alma. Es una guerra, es una batalla que estamos librando todos los días de nuestra vida. Mis amados, no estamos glorificados. Todavía estamos en esta tierra.
Vivimos en una naturaleza caída, contaminada por el pecado. El día que se te olvide, sí, que se te olvide que el enemigo vive y que tú estás viviendo en una naturaleza contaminado contra el pecado, eres hombre al agua. El día que se te olvida que todo lo que tú vas a desear, vas a tener problemas, cuando se te olvida eso, estás en seria dificultad. Eso quiere decir que no debemos de olvidarnos jamás, ni por un instante. Puedes haber librado una batalla y haber salido victorioso. Pero eso no quiere decir que ya se acabó la guerra. La guerra va a continuar. Hoy pudiste controlarte en alguna acción, en alguna actitud, pero mañana quién sabe. No es solamente de una ocasión, sino siempre, continuamente. Y una de las maneras importantes de poder ganar, acallar, cerrarle la boca a las críticas o a los que critican es manteniendo la pureza, manteniendo nuestra limpieza delante de la presencia de nuestro Dios. Y si tú me preguntas si eso es fácil, yo te diría, no, claro que no. No es fácil. No es fácil. Mira lo que dice, es un texto conocido, muy conocido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Mira el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y mira lo que dice la Biblia ahí. Dice el texto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos, fíjense bien, miren, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando hablamos de sea limpio, estamos hablando de mantener la integridad, la pureza, la limpieza en nuestra vida espiritual. Muchos, y quiero decirte muchos, y son muchos, muchísimos, han caído en la batalla. Y solamente te voy a mencionar dos ejemplos. Otro ejemplo que encontramos de la Biblia. Hay muchos cayeron. Fue David. Y usted conoce la historia de David. Paseándose en la terraza de su casa, del palacio. Estoy hablando de ejemplos que la Biblia nos enseña de personas, que es uno de los ejemplos. Es el ejemplo de nuestro bendito y amado Salvador. Jesús rechazó las tentaciones de Satanás. En el capítulo 4 de San Mateo se describen las tentaciones de Jesús. Es la persona aquella que te incita y empieza a buscarte, o te mete, te juzga, empieza, ¿para qué? Para ver cuál va a ser tu reacción. Y cuando reacciona, ahí viene la crítica. Y lo primero que te dice, ahí está, no es que eres cristiano. Si hablan de ti mintiendo, no hay problema. La situación es cuando hablan de ti diciendo la verdad. Cuidado. Sea cuidadoso. Nuestra vida
están continuamente siendo observadas por los incrédulos. Y hermanos, debemos de alegrarnos que nos observan, sabiendo que podemos resistir la tentación. Esa gente que observa, esa gente que está mirando, hermanos, y está criticando, nos dan la oportunidad maravillosa de poder demostrarles, ¿sí?, lo que es un verdadero cristiano. Por eso debemos ser cuidadosos. Debemos por eso ser completamente sinceros. Y la sinceridad, los que llevaron en algún momento el curso de la vida abundante, vemos esto, ¿no? Y es que sincero o sincera era la pasta, la cera. Era exactamente una pasta que se podría utilizar para poder reparar las grietas de las vasijas que se rompían. En lugar de volver a hacer o de desecharla, se hacía solamente y se corregía y se ponía y la vasija quedaba exactamente igualita, pero ya estaba agrietada. Y cuando se hablaba de sincera, o sea, quiere decir no tiene cera. En otras palabras, no tiene grietas. Las cosas que tienen grieta, hermanos amados, no es lo mismo que una vasija auténtica de una sola pieza. Va a ser más frágil, fácilmente. Quizá el engrudo aquel se pueda caer y queda descubierta la grieta. Y eso es peligroso. Gracias. Y eso es muy peligroso. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, y que debemos de tener muy en cuenta, es precisamente eso: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, en lo que critican, en lo que hablan, en lo que comentan de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que puedan decir verdaderamente, este señor verdaderamente era lo que decía ser. Callarle la boca a los que critican, pero no callarle la boca con un golpe, no, callarle la boca con un buen testimonio. Mire, tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. ¿Sabían ustedes que somos representantes de nuestro Señor Jesucristo? Permítanme citarles la Biblia. Y les llevo rápidamente a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Y mire lo que Pablo, el apóstol escritor, dice aquí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Repito, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, tú y yo somos instrumentos en las manos del Señor, a través de los cuales el nombre del Señor ha de ser glorificado.
ha de ser alabado, exaltado y bendecido. Tú y yo somos canales a través de donde fluye el amor de Dios. Y cuando esos canales son limpios, son puros, son reales, son verdaderos, llevan bendición a las personas. Y quiero que entendamos esto. Mis amados, no somos cualquier persona. Desde el momento en que recibiste a Cristo como Salvador personal, desde el momento en que tú entregaste tu vida es una vida entregada al Señor. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere ser glorificado a través de ti. Tristemente, cuando ese canal o esos canales están deteriorados, cuando esos canales están obstruidos por el pecado, entonces se ven afectados. Y ese fluir y esa agua de vida no está llegando. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, dice el apóstol Pablo, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué grandísimo privilegio es el poder ser instrumentos. Pero aún todavía más, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Filipenses 2, 15 y 16. Mira cómo lo dice. Hermanos, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Pablo les está escribiendo a los hermanos y les está señalando algo tan importante. Ustedes son luminares en el mundo. No se les olvide, ¿sí? Seáis irreprensibles, que nadie te esté reprendiendo, que nadie te esté llamando la atención. Irreprensibles, sí, hermano, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un mundo destruido por el pecado. Un mundo contaminado con el pecado. Un mundo, hermano, que agoniza. Un mundo que por donde quiera se ve la maldad. Que por donde quiera se ve la violencia. En sus diferentes aspectos. Que por donde quiera, hermano, en realidad, hacia donde quiera que tú veas, puedes ver la multiplicación de la maldad, la multiplicación del pecado. ¿Y sabes qué es lo que más preocupa, hermano? Y se lo digo con todo mi corazón. Lo que más preocupa es que hay muchísimas cosas que bíblicamente están mal y ya las estamos tomando como normales. Y eso no puede ser. Para cada área de nuestra vida,
es importante. Tenemos el privilegio, hermanos amados, de ser ciudadanos del cielo. Sí, somos ciudadanos del cielo, sí. Sí, sí se acuerdan, ¿verdad? Lo que dice por lo menos Filipenses 3:20. Sí, y esta es una verdad, así lo dice la Biblia. Si quiere, busque o leamos Filipenses 3:20. Y dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra del Señor que somos ciudadanos del cielo. Amén. ¿Usted cree que es ciudadano del cielo? Pero también somos ciudadanos en la tierra. Somos ciudadanos del cielo. Pero mientras estamos aquí, somos ciudadanos de aquí, de nuestra tierra. ¿Y sabe por qué Pedro estaba diciendo esto? Y estaba diciendo una verdad maravillosa. Y estaba diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Te llevo a Romanos 13. Te llevo a Romanos 13. Y déjame leerte algunos versículos de la Biblia allí. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora entiendes por qué Pedro está diciendo lo que está diciendo, ¿sí? ¿Cómo lo dice Pedro? Pedro está diciendo por causa del Señor. Por causa del Señor. Sométase a las autoridades. ¿Y por qué por causa del Señor? Porque dice Pablo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Estoy en el capítulo 13 de Romanos, versículo 2. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿te das cuenta por qué lo dice? Sea consecuencia. No puede decir yo soy ciudadano del cielo y aquí, como no soy ciudadano de aquí, entonces puedo hacer lo que... No. Si eres ciudadano del cielo, también eres ciudadano de aquí. Y por lo tanto, la autoridad, cualquiera que ésta sea, el delegado de la colonia, te cae mal, es el delegado de la colonia, hermano. El delegado de la colonia. Fue elegido y ahora es el delegado. Aunque te caiga mal, es el delegado. Y es la autoridad. Hay que respetarlo. El policía,
etcétera. Todas las autoridades tenemos que respetarlas. ¿Por qué? Por el Señor, hermano. Porque ellos están donde están. No, pero es que abusan de la autoridad. ¿Por qué es que hacen? Sí, hermano. Ellos tendrán que rendir cuenta. Pero a ti y a mí, la palabra del Señor nos dice, sométase, obedece. ¿Sabes cuánto tenemos nosotros autoridad para poder, de parte de Dios, para poder no obedecer o no respetar cuando nos pidan hacer algo que vaya en contra de lo que la palabra del Señor enseña? El día que una autoridad dice la Biblia, puedes decirle, discúlpeme, pero eso sí no lo hago. Pero mientras Él te pida que haga lo que la Biblia enseña o lo que las leyes de nuestra tierra están señalando, la obediencia tiene que ser una característica de un verdadero cristiano. Sea consecuente. También somos ciudadanos de la tierra y estamos llamados a demostrar que somos diferentes. Y no estamos hablando de partidos políticos, ¿eh? Quiero aclarar eso. No hablamos de partidos políticos. Que el verde, que el azul, que el rojo, que el negro, que el amarillo. No estamos hablando de partidos. Estamos hablando de autoridad. En el ejercicio de sus funciones. Autoridad. Por eso es que nosotros, como cristianos, no podemos estar en resistencia civil, hermano. No tenemos por qué estar evadiendo que no hay que pagar. Sí, hermano. ¿Llega caro el recibo de luz? Sí, hermano. Ahora que en algunas ocasiones nos ha llegado barato, rapidito lo pagamos antes que se arrepientan. Sí, pues. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Puedes buscarle la manera de poquito a poquito, a ver si con pago poquito, no. Pago chiquito para que no sea tan pesado. Pero tenemos que hacerlo. ¿Cómo es posible que un hermano esté evadiendo o esté haciendo algo que no es correcto? Entonces, no es consecuente con lo que está diciendo. Y ahí tenemos problemas. Allí hay problemas. Porque allí es donde vienen las críticas. Y son terribles las críticas sobre nosotros. Debemos someternos a las leyes de la tierra, obedeciéndolas por amor al Señor. Vivir de forma irresponsable será un mal testimonio. Vivir de una manera correcta e irreprensible habrá de ser siempre un buen testimonio a favor de nuestro Señor Jesucristo. Mire, lo que haga, sea poco o sea mucho, acuérdate que tú estás representando al Señor. El Señor va a ser glorificado, exaltado y bendecido por las cosas buenas que usted haga. El Señor va a ser vituperado, va a ser ofendido, va a ser blasfemado por las cosas malas que tú estés haciendo. Y ahí es donde tenemos que preocuparnos. Ahí es donde tenemos que subrayar. Hay muchísima gente que te conoce, que sabe cómo vive, que sabe cómo te conduce, qué clase de persona realmente eres. Que de cristiano no tienes nada, hermano. Te amo en el Señor y deseo que cambies tu vida. Y para empezar, tendrías que entregarle tu corazón realmente al Señor. Porque hasta ahora has vivido solamente de pura, hermanos, como los payasos que se pintan. ¿Sí? Se camuflajean muy bien, se pintan muy bien, pero por dentro son otra cosa. Quiero decirte, hermano, que podrás pasar desapercibido delante de mucha gente, pero no delante de Dios. Y te podrás burlar de muchas personas, hasta del pastor y de los líderes. Te puedes burlar, pero de Dios nunca te vas a burlar.
porque Dios te conoce. Dios sabe quién eres realmente delante de Él. Es lo que Él desea, es que tú seas un instrumento para su gloria y su honra. Que podamos callarle la boca a los que critican, pero callársela con buen testimonio, siendo limpio, siendo verdaderamente, hermanos, cuidadosos y sobre todo siendo consecuente en lo que estamos haciendo. No podemos decir una cosa y hacer otra. Tenemos que decir y hacer para que el nombre del Señor sea siempre glorificado. Yo espero que tú lo entiendas. Ayúdenos a callar a los que nos critican por medio de una vida limpia, cuidadosa y consecuente. Haciendo esto, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos y malvados. Podemos también llevar a muchos a los pies del Señor. Podemos ser instrumentos para que mucha gente pueda llegar a los pies de Jesucristo. Porque si te ven salir y te conocen, quizás tú mismo puedas o estés siendo una piedra de tropiezo para aquella persona que todavía no se convierte al Señor porque está esperando ver tu conversión. Hermano, conviértete al Señor. Cambia tu vida y verás que tu buen testimonio impactará al mundo, glorificará el nombre del Señor y bendecirá grandemente la obra del Señor en esta tierra. Te pones de pie y te invito en esta hora a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Perdóname. Si algo no he estado haciendo bien, perdónalo, Señor. Quiero corregir lo deficiente. Quiero ser alguien distinto, Señor. Quiero ser de ese grupo de gente que marcan la diferencia. Quiero pelear la buena batalla, echando mano de la vida eterna a la cual hemos sido llamados.